Doctor, bienvenido. Buenas, ¿cómo vas, Abrazo. Arturo? Bien, ¿y tú cómo estás? Genial. Qué Por bueno. allá, ¿qué tal? Mediodía, ¿no? Sí, son exactamente las 13:00. Estamos en cuarentena, estamos todo Santiago de Chile encerrados, confinados por el tema del COVID. Por lo menos va a ser 7 días, así que estamos encerraditos, pero gracias a Dios estamos bien. Muy bien, me ¿Tú, alegro mucho. tú cómo estás? Todo bien. Por aquí bien, tranquilo. Ya saliendo ya del... Aquí va como por fase, igual que allí, pero vamos un poquito más adelantado. Ya pasamos la semana que viene a la fase 2, que es directamente ya pues prácticamente vida normal. Hacer vida Qué, normal. Lo único que no se puede ir todavía a las discotecas, pero todo lo demás, casi casi. Ya qué bueno. prácticamente los restaurantes y todo ya abierto, o sea que tranquilo, la verdad. Perfecto, mira, primero que todo darte las gracias por dedicarte estas horas con nosotros para poder escucharte, aprender mucho de ti, de toda tu experiencia, todo tu conocimiento, así que te quiero agradecer. Y como siempre la tónica aquí en el canal, por favor, preséntese. ¿Quién es Emilio Villa y cómo llegó a lo que ahora está especializado? Siempre me gusta que me presentéis vosotros porque cada No. vez pues, me Wow. dais ahí impresiones, pero bueno, yo te cuento un poco, sobre todo para la gente que hay por allá. Decir antes de nada, para que no se me olvide, que también el placer es mío, Arturo, ya no solo por estar contigo, sino porque también tengo mucho cariño a gente de Chile. Estuve por allí en 2014 y en 2016 por la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, por Viña del Mar. Y la verdad es que tengo muy buenos amigos allí, que los cuales los mantengo y le tengo mucho cariño a todos los colegas de Chile. Qué bueno. Por presentarme un poquito, que la gente me conozca, voy un poco rápido de lo que soy ahora mismo. Ahora mismo me dedico a la universidad, soy académico, soy profe. Aquí en España se llama docente investigador, dentro de la Universidad de Granada, en el Departamento de Educación Física y Deportiva, se llama acá. Y bueno, ahí dentro de educación física y deportiva hay muchas ramas, como puede entender, de salud, de entrenamiento, deporte, educación física, pues estoy ahí dentro de ese departamento. Luego yo me he dedicado a todo este tema del fitness desde prácticamente hace 13, 14 años, cuando yo empecé a estudiar la carrera, y ahí empiezo un poco a contarte mi trayectoria. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Posteriormente a eso lo estudié en Madrid, me fui para Granada después, que es la ciudad pues prácticamente de origen, aunque yo soy de una ciudad que se llama Jaén, de Andalucía, soy andaluz, del sur de España, y ahí fue donde me formé más en la etapa más de investigación. Hice un máster de investigación que me especializó con mi tesis doctoral, posteriormente enganchando ese máster a una tesis doctoral, y todo en el área de salud en niños, que es especialmente pues mi especialidad. Ahora, pues viendo todo el amalgama de temas, desde la parte más de salud hasta la parte más de entrenamiento, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, y estoy encantado de ello. Entonces, bueno, esa es mi parte más académica. A nivel pues personal, decirte que soy una persona que me gusta mucho el tema de las redes sociales, aunque también te digo que soy un poco novato, porque estoy iniciando hace pues menos de un año, creo, en redes sociales. Pero creo y tengo la filosofía y los principios muy claros en torno a que las redes sociales son una excelente estrategia para divulgar todo este conocimiento que desde la universidad se genera y muchas veces se queda allá adentro de la universidad. Pues creo que este medio es genial y por eso estoy aquí contigo, e invito también a más colegas que si quieren pues que hagamos otro tipo de presentaciones, de charlas, pues estoy abierto. Perfecto. Oye, ¿cómo terminaste? ¿Pero qué te llevó a los niños? ¿Qué te llevó? ¿Qué fue lo que gatilló ese punto de decir, me voy por acá y no me voy por otro tema? Yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Yo en la universidad, ya en la carrera, era muy activo en cuanto a lectura. No me gustaba mucho lo que daba en la universidad, te soy sincero, y soy de perfil bajo, sacaba notas muy bajitas, pero en las asignaturas que me gustaban mucho sacaba muy buenas notas, y era porque profundizaba mucho. Y en este tema yo ya empecé a leer allí algunos estudios científicos, Everett Feigenbaum por aquel entonces, y algunos investigadores potentes ya durante la carrera. Luego, durante la etapa de la tesis, creo que también me di cuenta, sobre todo, que el entrenamiento de fuerza y que la capacidad física de la fuerza podía mejorar un montón, multitud de otras variables. Y yo solo creía que el entrenamiento de fuerza mejoraba la fuerza, pero mediante determinados tipos de evaluaciones a través de mi tesis doctoral, pues me di cuenta que había otras variables que también iban relacionadas, pues mejoraba la velocidad, agilidad, mejoraba el VO2 del niño. Y ahí empecé a ver que esa piedra o esa base, el entrenamiento de fuerza, pues es bastante importante. Entonces yo creo que un cúmulo de circunstancias, desde que estaba en la carrera, pues ya me gustaba, y luego a partir de la tesis doctoral
creo que ya pues empecé a encaminarlo. Yo creo ya que el punto ya de partida de decir me quiero especializar en esto es que nació mi hijo hace un par de años y yo creo que ese fue un punto importante para decir, bueno, aquí tengo el sujeto experimental, como yo le llamo, número 1, y aquí le voy a dar caña a ver qué sale. O sea, es tu conejillo de India. Totalmente, totalmente. Pobre. Ya, entremos en detalle. ¿Cuál crees tú que es la percepción física de los jóvenes en relación al entrenamiento? ¿Cómo crees que ellos se sienten cuando tú les preguntas o hablas con un niño, con un adolescente? ¿Cuál es tu condición física? ¿Crees que la percepción de ellos es la realidad que hay actualmente? Cuando dices de percepción, ¿te refieres a percepción con su propio cuerpo o percepción con respecto al entrenamiento? A su propio cuerpo. A su propio cuerpo. Con respecto a su propio cuerpo, ellos suelen subestimar su capacidad. Suelen subestimarla. Cuando piensan en lo que ellos pueden generar de fuerza o el peso que pueden levantar, normalmente siempre piensan menos de lo que realmente luego pueden. Y ahí hay un montón de escalas que son de percepción o autopercepción de la fuerza, de diferentes capacidades, pues autopercepción de la condición física en general, que incluye pues cómo te sientes tú a nivel de velocidad, cómo te sientes tú a nivel de resistencia, cómo te sientes tú a nivel de fuerza. Y ahí sí que hay un montón de estudios de esta percepción o autopercepción de la condición física y normalmente los chicos tienden a subestimarse. ¿Pero tú crees que esa subestimación está dado porque no tienen claro una engrama motriz, porque realmente creen que no son capaces o justamente no hay un proceso para decir yo pasé por esto y soy capaz de lograr esto? Yo creo que es un cúmulo de circunstancias y muchas veces es porque no han tenido la primera experiencia. La primera experiencia que se adapte realmente a lo que a ellos les gustaría. Ellos tienen en la mente pues que un entrenamiento de fuerza pues es el entrenamiento típico de fisiculturismo de toda la vida, entrenamiento más antiguo, tradicional, y todavía no han visto nada nuevo. Entonces, en cuanto empiezan a ver metodologías nuevas a través del juego, a través de tareas motivantes, ellos empiezan a ver que ese tipo de entrenamiento no es algo de adultos ni algo de extraterrestres, que ellos los pueden hacer. Entonces, cuando se empiezan a adherir a ese tema de entrenamiento, a ese tipo de entrenamiento, yo creo que se empiezan a dar cuenta y poquito a poco entran en esa autopercepción, ¿no? Por lo tanto, mientras mayor sea el bagaje motriz que tenga el niño, va a ser mucho más consciente de su percepción, tanto en fuerza, resistencia, etcétera, o velocidad. ¿A eso te refieres? Sí, totalmente. Mira, ahora, ¿qué rol cumple la familia entonces? Los padres. Los padres tienen que ser los precursores. Si no le dan al botón, al interruptor, el niño no hace deporte. Muchas veces no nos damos cuenta de eso y bueno, lo apuntamos a chino, a mandarín, a económicas, que es muy importante porque ahora hay muchas relaciones con China y demás, y no nos damos cuenta que al menos el 60% de esa actividad que hacen durante las clases extraescolares debería de estar orientada a la actividad física. Y ahí incluimos entrenamiento, incluimos deporte, ejercicio programado, no programado, etcétera. Entonces, si los padres no le dan a ese interruptor, directamente los chicos no van a comenzar, ni van a saber ni siquiera si les gusta o no. Entonces, el papel es fundamental, el de los padres, es confianza a ciegas. Pero ahí nosotros, como profes o como profesionales, pues también tenemos alta importancia, porque si no le damos un entorno seguro y en el que ellos puedan confiar, si no les explicamos qué pueden hacer esos chicos con nosotros en el entrenamiento, pues yo como padre tampoco dejaría a mi hijo con un cualquiera. Entonces, una doble vertiente ahí, los padres tienen que confiar y los profesionales tienen, pues de alguna forma, que mostrar de una forma llana y segura y de forma muy clara cuáles son los beneficios del entrenamiento de fuerza. Vi que estuviste en Colombia, estuviste en Chile, también en Argentina. ¿Cómo has visto esa relación de lo que se enseña, por ejemplo, en un colegio o en un área deportiva versus lo que tú estás viviendo en España? ¿Es exactamente la misma o son diferentes los conceptos? Yo creo que la realidad es distinta. En función un poco también del ámbito donde te muevas, también vas a encontrar también realidades distintas. Por ejemplo, a nivel educativo, por ejemplo, en Ecuador, que es donde yo estuve más y puedo hablar muchísimo de Ecuador porque estuve 3 años en Ecuador. Argentina, Chile, todos estos países los conocí un poco de pasada por algunas charlas, algunas conferencias y demás, algunos congresos, pero en Ecuador estuve 3 años y allí la educación física estaba súper militarizada. Todavía se basaba mucho en los test de condición física, pues en diferentes filas, de 1 a 1, donde tenían que hacer diferentes tareas, pero los chicos motrizmente eran muchísimo mejores que motrizmente son acá en España.
Es un poco la diferencia que vi en el sistema más educativo. En cuanto a la parte de fitness, de gimnasios, por ejemplo, en Brasil vi muchísimo más avance que en España, la mente es mucho más abierta, entrenamientos de niños en prácticamente todas las academias que le llaman ellos, ¿no? Los gimnasios. En Argentina no pude ver demasiado, la verdad, y Chile vi algún gimnasio más en ámbito universitario, no podría opinar, pero yo creo que en función un poco del área donde te muevas, pues va a haber diferencias. Ya te digo, la parte educativa más militarizada es lo que noté ahí en Ecuador, y en la parte de los gimnasios hay mucha más apertura desde mi punto de vista a nivel general con respecto a este tema de si los niños pueden entrenar o no. Allí hay clases de niños, los chicos van solos, entran y no hay ningún tipo de problema. Oye, entonces, con la experiencia de Ecuador versus lo que tú estás viviendo en España, ¿para dónde te tiras más? ¿El niño que juegue, que sea libre, o la parte militar? O tal vez teníamos que tomar de las dos para generar un todo. Muy buena pregunta. Yo cogería, como tú dices, un poco de las dos, porque muchas veces hace falta la disciplina. Yo creo que la disciplina, ese régimen de tienes que hacer X tarea y hasta que lo termines, pues tienes que centrarte y focalizarte en esa tarea. No estás haciendo otra. Yo creo que de ahí podríamos coger algo, porque es importante que los chicos tengan también esa autonomía y esa predisposición a hacer una tarea y terminarla. Ellos son muy dispersos por norma general. Y luego la otra parte del juego, obviamente, tendría también que ser la base. Pero no me gusta, cuando se habla de entrenamiento en niños, hablar demasiado de juego. Porque como que la gente se dispersa un poco y cree que esto es pues simplemente juego, replicar lo que hacemos en la escuela, en educación física, hacerlo aquí, pero con a lo mejor un poco más de cargas. No, no es eso. Cuando entrenamos con niños, entrenamos al igual que con adultos. Y tú le puedes dar o hablar de un lenguaje un poquito más sencillo para que él lo entienda, o iniciar con un juego o terminar con un juego. Pero el juego no debe de ser, desde mi punto de vista, la piedra base. O sea, ¿y los psicomotricistas te odian por eso? Totalmente. Pero también yo les comento un poco, le digo, vamos a ver, al chico le gusta jugar, de acuerdo, pero ¿es que jugar no es entrenar? A mí me gusta entrenar, yo me divierto. Yo cuando cojo una barra y tengo que hacer un ejercicio con una buena técnica, me corrigen la técnica, hoy me dicen que le estoy haciendo regular y mañana me dicen que he mejorado. A mí me gusta, a nivel de satisfacción personal es tremendo. Entonces, muchas veces hay que valorar, meter en la balanza si el juego realmente me está dando satisfacción, progreso o simplemente disfrute. El niño juega durante las 24 horas del día, porque 20 minutos o 30 minutos focalice para hacer una tarea específica, creo que no habría ningún. Perfecto. Oh, no, se quedó pegado. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás, Doc? No te vayas, Doc. Espera, Sí, estamos pegados. Ahí sí, ¿me escucháis? sí. Perdón, sí, te alcanzaba a tomar la última parte. Oye, entonces, ¿tú crees, como dijo un colega ahí, existe el miedo al entrenamiento, sobre todo en los niños? Yo creo que no. Yo creo que existe el miedo en los padres. Y los niños cuando los pones a hacer 10 burpees, se tiran al suelo los primeros y a ver quién lo hace antes. O sea que ellos no tienen miedo al entrenamiento, ni a los gimnasios, ni a las nuevas experiencias. Los límites se los ponemos los padres. Perfecto. Ahora, dentro de todo este proceso, ¿existen evaluaciones estándar que debiéramos nosotros, si entrenamos con niños, realizar, tanto ya sea de movimiento cardiovascular, de fuerza, de velocidad, alguna evaluación o no existe? Sí, por supuesto. O sea, que tú propongas, me refiero. Que yo proponga, te refieres, ¿no? Aquí tendríamos que hablar un poco, Arturo, de si estamos hablando más de salud, búsqueda de la salud, por ejemplo, una pérdida de peso, un niño que quiere mejorar la composición corporal, o si estamos hablando de rendimiento, un niño que quiere mejorar su competencia atlética. Son totalmente diferentes, los test están adaptados a una disciplina o a otra, y creo que ese es un punto de partida. Y test más específicos para que todo el mundo utilice y que están abiertos en Internet, pues son los mundialmente conocidos, ya válidos, fiables, ya con multitud de población. En Chile está validado el test, está validado también está evaluada la fiabilidad, ¿no?, en diferentes países, con diferentes poblaciones, pues todos los que conocemos como los Alpha Fitness, que se utilizan mucho Alpha Fitness Test, que son baterías de condición física. Esos son más orientados a la condición física asociada a la salud.
Pero luego conocemos que en función de la disciplina deportiva, atlética o de rendimiento que yo me dedique, pues hay un tipo de test pues más específicos de esa disciplina. Si me dedico al fútbol, pues hay un montón de test que evalúan el rendimiento en el sprint o en el cambio de dirección o en la velocidad, agilidad. Entonces, dependiendo de la disciplina a la que yo pues me dedique, tendría que escoger esos test. Pero, por supuesto, existen multitud de baterías de test de campo y deben de ser utilizadas porque si no estamos entrenando a ciegas. No sabemos de qué punto partimos, no sabemos cómo progresamos y también el factor de prevención de lesión que es importante en esta edad. Si yo no tengo una buena predicción de cómo está el niño en ese momento, en el inicio de temporada, por ejemplo, pues no voy a saber por qué se rompió cuando pasaron 3 meses. Pues quizás se rompió porque tenía un déficit de fuerza a nivel unilateral. Oye, basado en esto justamente que tocaste un poco el tema del deporte, ¿qué recomiendas? ¿Ejercicio, deporte, bagaje motriz, juego? ¿Qué? ¿O depende de la circunstancia, depende de qué? Yo recomiendo siempre hasta los 4 o 5 añitos juego, actividad física, pues un poco lo que la Organización Mundial recomienda, ¿no? A partir ya de esos 5, 6 años sería un buen momento donde el chico ya es capaz de realizar un programa de ejercicio físico, sea entrenamiento o sea cualquier otro, ¿vale? Y a partir de esos 6 añitos ya pueden iniciarse en este inicio de iniciación deportiva o deporte base y de ahí en adelante, llegando un poco antes del estirón incluso, comenzaría ya a especializarse un poquito más en algún deporte sin imprimir demasiada intensidad y demasiada especificidad, sin imprimir esas 3 horas que se considera ya hiperespecialización en un deporte específico diarias. Cuando ya pasamos de esas 3 horas diarias, ya sería especialización deportiva y eso se recomienda hacer un poquito después del estirón y no antes. Entonces, Perdón, o sea, los padres caen en el error de transmitir su frustración, por ejemplo, de ser arquero, comprándole guantes a los niños y cometen el error de especializarlo en un deporte. totalmente, y muchas veces sin preguntar siquiera si al chico le gusta. Yo siempre digo ahí que el niño va a acabar o la niña en el deporte que más le guste, que no tengan miedo. ¿Y cuál es el deporte que más les gusta? Pues en el que son mejores. Si yo hago baloncesto y no se me da bien y luego hago atletismo y quedo segundo y me dan una medalla, pues yo quiero hacer atletismo. Entonces, al final ellos se van a dedicar al deporte que más les guste y en el deporte que mejor se le dé. ¿Y cuál va a ser? El que genéticamente estén, pues genéticamente más predeterminados. Hay unas capacidades que van a estar más asociadas a esa genética, a un deporte, y hay otros pues que genéticamente van a tener otras capacidades, tienen una heredabilidad diferente. Y ahí va a estar un poco la clave. Qué pedazo de mensaje que mandaste. Oye, Doc, dentro de todo este cuento, nosotros acá en Chile normalmente decimos que los niños sobre 14 años no pueden entrar al gimnasio. De hecho, en mi gimnasio tampoco dejo entrar sobre los 14, pero cuando tú me preguntas a mí por qué lo hice, porque estaba viendo que los otros gimnasios todos sobre 14. Y cuando le pregunta a un colega gerente del área o dueño, le pregunto, oye, ¿por qué dijimos sobre 14? Es que es un poco riesgoso que la niñita entre, que haya un tipo que la pueda mirar, etcétera. Y se normalizó entre 14 y 16 años, 14 con, acá en Chile 14 con un adulto y 16 años ya solo. ¿Qué opinión tienes de todo esto? ¿Cómo funcionan allá ustedes? Aquí pasa un poco lo mismo. Necesitas, dependiendo de la zona, entre los 12 y los 14 años, más teniendo a los 14 años, cambió la ley hace unos años, pero son 14 años lo que necesitas para entrar a un centro deportivo. Y con el consentimiento de tus padres. De forma libre, pues tus padres consienten que vayas y vas. ¿Qué pasa aquí? Que ya los gimnasios han cambiado mucho, los centros de fitness. Hace 30 años no existían los entrenamientos personales, ahora sí existen. ¿Qué problema hay si yo entreno con un chico en entrenamiento personal? Ninguno. Tengo el consentimiento de los padres, entreno con él, mejoro cualquier tipo de capacidad, su sobrepeso o lo que sea. Y eso sí que lo estamos haciendo hace mucho tiempo. Pero lo que estamos buscando un poco desde estos enfoques de entrenamiento saludable es que los chicos puedan asistir a los centros deportivos de manera libre y que puedan ir a entrenar. El problema es que, desde mi punto de vista, mi humilde opinión es que los gimnasios, los centros deportivos todavía no están adaptados a las características de esos chicos. Necesitan cambiar el color de las pesas, necesitan tener pesas más chiquititas, hay pesas un poquito más chicas, no en peso, sino en tamaño, para que el chico pueda agarrarla. Eso todavía no está en los centros deportivos, no lo tenemos adaptado. Necesitamos incluso maquinaria, igual que tenemos un circuito
un Easy Line, por ejemplo, que es un círculo que tienes que hacer diferentes ejercicios para familiarizarte y lo hace pues gente que entra novata al gimnasio, pues también podría haber 10 máquinas de niños. Lo que pasa es que no está. Entonces yo creo que es súper importante primero cambiar el concepto de los gimnasios, de los centros deportivos y después pues cambiaremos la ley. Pero si no cambiamos primero el concepto nosotros, a la ley le va a dar un poco igual eso. Oye, la típica pregunta, ¿a qué edad? ¿A qué edad? ¿Cuándo fuerza? Pues fuerza, con mi mujer cuando estaba embarazada ya estaba entrenando fuerza. Esa es la gran respuesta, ¿no? Cuando el bebé todavía no ha nacido, ya está trabajando fuerza, epigenéticamente ya está mejorando su salud. Así que cuando nace, del otro día colgaba a mi niño con prácticamente 2-3 semanas haciendo un remo pues simplemente le daba un muñequito, él lo cogía y tiraba en remo. Pues ya estamos trabajando la fuerza. Ese proceso de sinapsis neuronal, ese proceso de formación, mielinización del cerebro, que se forja, que se fortalece, que se mejora a través del movimiento. Eso lo sabemos ya, que hasta prácticamente los 6 años de vida, pues ya tenemos un 80% de la mielinización. Pero si hasta los 6 años no has hecho nada y tienes al niño, pues como el Mowgli, el niño este Mowgli que estaba en el campo tirado y que no habló con nadie, pues claro, no desarrolla el habla, porque no tiene esa capacidad de socialización. Pues esto pasa lo mismo. El chico debe estar en entrenamiento, camuflado, como yo digo, desde que nace. Y ya más programado, específico, para que la gente lo entienda, desde esos 6-7 años se empieza a recomendar que debe de realizarlo. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Desde los 5-6 años se recomienda entrenamiento de fuerza. Y así lo dice la Organización Mundial de la Salud hace 10 años ya. Perfecto. Ahora, llevando todo esto, ¿qué tipo de frecuencia te hace sentido agregar durante los entrenamientos o deportes en los niños? Aquí un poco apelo otra vez a lo que te comentaba antes. Salud, deporte, pero vamos a dar unos criterios generales para que la gente también, sí, para que la gente más o menos, dependerá de las características del chico, de la experiencia que tenga en entrenamiento, si busca un objetivo, si no lo busca, si qué edad biológica tiene, millones de variables que no vamos a comentar hoy aquí, obviamente, pero que la gente sepa que son importantes controlarlas. Mira, yo te digo que en frecuencia, basándome en el último posicionamiento de 2014, que fue de Rodri Joy y Avery Feiger y un montón de investigadores más, ya hablaban de la frecuencia. Y hay un metaanálisis que meten ahí, que citan en ese estudio, que está muy chulo y habla de la frecuencia de 2.7, es decir, 3 sesiones semanales, ya induce o genera mejoras de la fuerza significativas en el niño, ¿vale? De 2,7, que son 3 sesiones semanales. 3 sesiones semanales sería una buena frecuencia. Yo siempre digo, entre 2 y 3 está genial para iniciar. Creo que es algo que va a generar bastante adherencia en el chico y también que esas sesiones, como siempre digo, no se solapen en el tiempo, sino que no sean consecutivas, que deje un día de descanso. Entonces, entreno un lunes, pues un poco igual que los mayores, ¿no? Pero para generar mejoras de fuerza se necesitan al menos 2.7 sesiones, es decir, 3 sesiones semanales. Esa sería la frecuencia recomendada. Por lo tanto, esa mejora de fuerza, obviamente con todas las variables que va a tener, estamos ok, porque ya si mejoramos la fuerza, va a mejorar todo lo demás que tú mencionaste incluso al principio, ¿no es cierto? Sí, totalmente. También dependerá del tipo de entrenamiento de fuerza que hagamos, ¿no? De la orientación, pero obviamente si mejora la fuerza, el otro día veía que ya, por ejemplo, leía un estudio muy chulo que hablaba estaba más enfocado al ámbito más deportivo, de iniciación deportiva o de rendimiento deportivo, y decía que para la mejora de la velocidad o del sprint es mejor entrenar fuerza en niños que entrenar potencia. En adultos no pasa tanto así, ¿no? Pero con eso te digo que hasta en determinados casos de cambio de dirección, mejora cambio de dirección, entreno de fuerza, mejora sprint, mejora velocidad, mejora diferentes variables de salud que no vamos a nombrar, un montón de dimensiones. Si el niño está fuerte de miembros inferiores, se correlaciona con tener fuerza en miembros superiores, en los brazos, y viceversa también. O sea que fíjate qué cantidad de cosas se mejora si entreno primero esa base, esa rueda, ¿no?, que siempre hablamos, que va a ir relacionada a las diferentes capacidades. La fuerza como base para mejorar las diferentes capacidades físicas. Mira, ahí justo Kevin nos pregunta en adultos cuáles serían los beneficios. Entonces, me engancho esa pregunta. El mejorar todas estas condiciones previas cuando son niños o adolescentes, ¿qué beneficios tenemos ya cuando somos adultos? ¿Cómo lo
¿Cómo lo extrapolas a ello? A nivel de hábitos, habría que hablar ahí. A nivel de hábitos, yo estoy generando un hábito y sabemos que para integrarlo, ese hábito, y que sea ya un patrón tuyo automático, como yo, por ejemplo, que digo, necesito algo ahora mismo, pues necesito entrenar, que llevo 2 días sin entrenar. Pues eso, para generar eso, en un adolescente, pues yo tengo que previamente en niños trabajar. Y lo mismo pasa con adultos. Si yo no he hecho nada de deporte, si yo no he hecho nada de práctica durante los primeros años, como tú bien decías al principio, no tengo ese engrama motor. Cuando yo llegue a la etapa adulta y tenga que enfrentarme a un gimnasio, a un entrenador personal o a un grupo de amigos para jugar a fútbol, pues obviamente me voy a dar un paso atrás y voy a dedicarme a otra cosa. Pues a lo mejor a estar jugando a la videoconsola o a otro tipo de hábito. Entonces, es fundamental ese engrama motor y ese trabajo previo, porque como bien sabemos, el músculo, como buen órgano que es, pues tiene memoria. Oye, ahí nos preguntan por el tipo de fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? O sea, ¿qué rango sería ideal trabajar con los niños o adolescentes? ¿Algún rango ideal? ¿Se refiere a en cuanto a RM? Ajá. ¿Intensidad? Ajá. Vale. También ahí se divide, mira, por ir y que puedan derivar luego, si queréis, podemos citarlo por aquí abajo, ese posicionamiento, que creo que es de 2014, pero es lo más actual que hay, ¿eh? Porque muchas veces en entrenamiento hay lo que hay. En ese posicionamiento hablaba de 3 rangos, si tú eres Nobel, si tú eres medio o si tú eres avanzado. Y cómo se progresa a lo largo de esos 3 rangos, ¿no? Si tú eres Nobel, se recomienda comenzar entre el 30% y el 60% del RM, del 1RM. Espérame, ¿cómo determino cuándo soy Nobel o esos rangos? ¿Cómo se determinan? Experiencia de entrenamiento. Si yo llego nuevo y nunca he hecho nada, pues se recomienda hacer entre el 30% y el 60% del 1RM, que ya se genera ganancia de fuerza, pero no estamos hablando de una intensidad demasiado alta. Y aquí una cosa que me gusta decirle siempre a la gente que empieza con entrenamiento de fuerza, que siempre dice, vale, lo que voy a hacer es entre el 30 y el 60, una intensidad moderada a baja, y ahora voy a trabajar pues muchas repeticiones, ¿no? Para que mejore. Error. En un novato hay que trabajar muy pocas repeticiones, estamos hablando, en el posicionamiento habla de 3, creo, 2, 3 repeticiones, para mejorar la técnica. Ahí lo que tenemos que hacer es, subo haciendo un squat, una sentadilla, y mejoro técnica durante 3 repeticiones, mejorando solo técnica, y en cada repetición le voy dando un feedback. ¿Vale? Eso sería la recomendación. Intensidad, poquitas repeticiones y de series para más o menos que la gente se haga una idea, entre 1 a 2 series. Poquito, ¿vale? Tocando hasta 8 o 9 ejercicios. Ese sería el nivel Nobel, cuando un niño todavía no ha hecho nada. Cuando ese niño lleva, dependiendo evidentemente del chico, ¿vale? Hay que hablar. Cuando ya lleva 3 meses, 2, 3 meses, y el chico ya tiene buenas adaptaciones neuromusculares y empieza ya a familiarizarse con la técnica, entonces ahí sería un buen momento de subir esa intensidad. Nos iríamos ya, y se habla ya entre 60-80% del 1RM. O sea, que estamos hablando ya de intensidades ya moderadas. Ya el chico tiene pues una buena estructura corporal, musculoesquelética, que soporta las cargas, y ahí ya sí se imprime un poquito más de volumen total en la sesión. Es decir, se aumentan las repeticiones, entre más o menos 6-12 repeticiones se suele hablar, y se aumenta, como he dicho, la intensidad, entre el 60 y el 80%. Por último, cuando el chico ya lleva unos 6, 7, 8 meses, esto va a depender, obviamente, del chico, como digo, ya tendría un estado avanzado, es decir, ya es un chico que tiene una buena capacidad de entrenabilidad. ¿Cuál sería aquí a la dosis de entrenamiento? Se incluye ya cargas igual o mayor al 85% del 1RM. Y ahora sí, se reduce el volumen total hablando de repeticiones. Se reducen las repeticiones, hacemos otra vez entre esas 5, 6, 7 repeticiones, 8, pero con una intensidad súper alta. Y ahora sí, se aumentan las series de entrenamiento. Se aumenta ya unas 3, 4 series. Ese sería un poco por decirle un ejemplo genérico, obviamente, y que le valga para aplicarlo a la vida real. Buenísimo, buenísimo, buenísima estructura. Ahí nos preguntaban por el artículo 2014, si recuerda el autor o algo así. Sí, ellos tienen que buscar Position Statement, es un posicionamiento 2014, es de Rodri Joy, y también está, recuerdo, Feigenbaum, luego también está por ahí, creo, Ford, Heibent, hay varios autores, pero vamos, ellos buscan posicionamiento 2014, entrenamiento de la fuerza, Strength Training, en Children o Young, creo que pone. Perfecto. Y ahí te sale directamente. Si yo tomo
personas que no entrenan, niños que no entrenan, hay personas que sí están entrenando, niños, normopeso, etcétera. ¿Qué cambios fisiológicos estoy viendo en la persona que sí está haciendo ejercicio versus el niño que no está haciendo ejercicio? Interesante la pregunta y creo que es muy profunda, ¿no? ¿Te refieres más a estructural o hablando más de manera más fisiológica o morfológica? Vámonos por Detallemos un poquito más la pregunta, por favor. Vámonos por la parte fisiológica, ya sea tanto, por ejemplo, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, incluso sistema cognitivo. ¿Qué diferencias encontramos en las personas que no están haciendo ejercicio versus las que sí están haciendo ejercicio? Pues mira, por ejemplo, por irme a las palabras que comenta, en el sistema respiratorio, por ejemplo, sabemos que los chicos se recuperan antes, tienen una recuperación un poquito menor en cuanto al entrenamiento de fuerza. Entonces, entre las personas que hacen o no hacen, sabemos también que el sistema respiratorio, ya sabemos que los chicos tienen una frecuencia cardíaca muy acentuada, muy acelerada, y todo ello porque su sistema respiratorio está algo inmaduro todavía. Sus pulmones son más pequeñitos y el flujo ahí, el intercambio gaseoso, pues precisa más oxígeno y aumenta la frecuencia cardíaca. Pues la diferencia principal entre chico entrenado y chico no entrenado es en cuanto al tiempo de recuperación de esa frecuencia cardíaca, ¿no? Igual que en adultos, obviamente, pero aquí hay que ver que los rangos son totalmente diferentes. Luego también más cosas. Por ejemplo, a nivel muscular, si nos metemos más a nivel muscular, sabemos, por ejemplo, que la gran diferencia entre chico no entrenado y chico entrenado, o incluso entre niño y adulto, que también se asemeja mucho, pues va a nivel muscular con respecto al ángulo de penetración, por ejemplo, con respecto a la capacidad de sincronización motora, velocidad de sincronización, cantidad de unidades motoras reclutadas. Todas esas variables cambian mucho de uno a otro, eso siendo bastante más específico y yéndonos a test de laboratorio, ¿vale? Más cositas. Sí, dime, Arturo. Oye, aquí, ¿en qué momento yo puedo hablar de las implicaciones físicas de entrenamiento y rozar las partes éticas? Porque si yo me pongo a entrenar a una persona, un deportista, un niño, un adolescente, llega un punto que le puedo exigir tanto que puedo rozar la parte ética de exigir tanto el entrenamiento. ¿Cuál es la línea, esa línea tan delgada? ¿Cuándo me paso de un lado al otro? La línea es el objetivo, desde mi punto de vista, que tenga el chico. Si el chico quiere entrenar fuerza porque quiere maximizar su ganancia de fuerza, porque quiere saltar más y ganar una medalla o entrar dentro de un circuito al que tiene que competir a través de una marca, pues ahí no hay medida. Si yo soy su entrenador, voy al máximo. Y si yo sé que el entrenamiento de fuerza, para maximizar la ganancia de fuerza máxima, tiene que estar entre el 89, fíjate la intensidad, 89 y 90% de la 1RM, pues eso es lo que voy a entrenar, ni más ni menos. Y si yo sé que lo más objetivo para evaluar esa capacidad de fuerza máxima es el test de 1RM y tengo delante a un atleta que tiene 12, 13 o 14 años, voy a evaluarle con el 1RM. No le voy a evaluar con el 10RM, ni con el 5RM, ni con el carácter del esfuerzo. Ahí no hay ética que valga porque el chico lo tiene claro. Con respecto a la otra banda, ¿no? Que sería un chico que quiere simplemente venir porque quiere mejorar su salud, porque sus padres lo apuntan para que disminuya un poquito el estrés o tiene algún tipo de trastorno, de ansiedad, de hiperactividad. Esto es otro mundo totalmente diferente y él va a ser quien marque el límite. Ahí trabajaréis mucho entonces con el carácter del esfuerzo en ese tipo de grupo de población. Totalmente, ahí no tiene mucho sentido imprimir una 1RM porque no voy a llegar a esa intensidad nunca. Entonces ahí voy a trabajar con el carácter del esfuerzo, con estas escalas validadas que sabes que tenemos de percepción subjetiva del esfuerzo, de la fuerza y también de la capacidad de resistencia. Luego también hay con gomas, que esa es más en adultos. Entonces trabajaría con eso, con carácter del esfuerzo, con percepción del esfuerzo. Si acaso haría algún 10RM, algún 5RM, pero no haría un 1RM. Entonces, para que vea la gente esa diferencia, yo creo que el objetivo es la clave para pasarse un poquito más y que digan, madre mía, la caña que me estás dando. Oye, aquí Matías nos pregunta, y me voy a encantar esa pregunta, ¿cómo articulamos todo lo que nos está entregando, la información del entrenamiento, de la fuerza, etcétera, con lo que se prioriza en el colegio, que es juego? ¿Cómo lo articulo yo como entrenador? ¿Cómo ensamblo esto? Pues yo creo que es que no se tendría que articular. Yo es que creo que, desde mi punto de vista, el profe de educación física debería de ser el primer promotor de la fuerza dentro de las clases de educación física.
Eso ya se está haciendo y poquito a poco, por ejemplo, aquí en España está cambiando el sistema educativo y dentro del currículum cada vez vemos pues más variables que tienen que ver con entrenamiento con el propio peso corporal. ¿Cuándo se iba a escuchar eso? Hace 10, 20 años. No, era imposible, porque eso era más de entrenamiento de adultos. Ahora ya lo vemos. En el sistema educativo, aquí en España, pues ya dentro de los contenidos de mejora de las capacidades físicas, ya vemos entrenamiento con el propio peso corporal. Por algo se empieza. Entonces yo creo que desde el colegio ya los profes no tienen que engranar nada, deben de entrenar la fuerza. Si hacen eso, probablemente después cuando el chico vaya por la tarde y tenga que realizar cualquier tipo de entrenamiento en un centro deportivo, entrenamiento deportivo, y le imprima o le implemente un entrenamiento de fuerza, el chico va a decir, vale, pues no pasa nada, esto es algo normal. Ahora, si en clase de educación física solo realizamos juegos y deportes, pues obviamente lo que haga después voy a decir, estos son los locos de las pesas que me quieren poner a mí más grande que... Entonces yo creo que ahí está un poco la clave, no tienen que engranar nada, tendremos que trabajar el entrenamiento de fuerza, tanto profes de educación física, maestros, como luego los prescriptores de ejercicio físico. Uy, qué difícil escuchar, sobre todo cuando escuchar los psicomotricistas que casi se van para el otro extremo. Oye, en relación con, estamos hablando de niños, ¿cómo no vamos a hablar de la obesidad en los niños? Por favor, lo escucho, su opinión. ¿Tú crees que el huevo o la gallina? O sea, me refiero, ¿qué es primero? ¿Que los padres son obesos y inculcan a los niños obesos o los mismos niños obesos se vuelven dentro de este ciclo con sus pares porque al final terminan normalizando el peso? Es tremendamente complicada la obesidad infantil, ya que hay un montón de investigadores a nivel mundial que son buenísimos y no me incluyo yo ahí. Yo lo más que hago ahí es leer e intentar ayudar en algunos estudios que tenemos en Granada y algunos estudios de obesidad en niños muy buenos de nuestro grupo de investigación, el grupo Profit. Y en relación a eso, obviamente a nivel epigenético sabemos que la obesidad tiene un fuerte componente genético. Si los padres tienen obesidad, tanto padre como madre, y si no hacen práctica de actividad física pues antes del nacimiento, pues el chico tiene más predisposición a ser obeso. También el nivel de alimentación, el tipo de productos que consuman durante el embarazo y antes, pues predisponen al chico obviamente a tener más obesidad. Esto me gusta siempre citar a mi compañero Javi Butragueño, que te invito a que lo invites a este tipo de charlas. Javier Butragueño es muy profesional de este tema de obesidad y bueno, hace también cursos de formación y él siempre dice que no son chicos obesos, sino chicos con obesidad. Es decir, ellos son normales, pero por determinadas circunstancias, ya sean genéticas, medioambientales, pues ahora ya tienen obesidad, pero ellos no nacen con obesidad como tal, ¿no? Entonces, un poco son las dos vertientes, la parte genética y la parte ambiental. Por supuesto que en esos primeros años, por responderte un poco a la pregunta, los hábitos de los padres van a ir fundamentalmente asociados a los hábitos de los niños. Y especialmente ahí se ha visto que la madre, no tanto el padre, que la madre tiene un especial papel ahí, en esa obesidad, ¿no? Cuando hay madres activas, se duplica hasta 5 veces la probabilidad, creo que eran 5 o 6, de ser activo en los niños, cosa que no pasa con el padre. Por lo tanto, animo, si hay aquí a mujeres y son madres, pues a que sean activas, porque los chicos se van a activar, como digo, aumentar esa probabilidad de ser activo durante esa etapa temprana. Más o menos se habla de que existen 10 años y dentro de esa ventana de 10 años, lo que no se haga ahí probablemente no se haga después. Si el niño no ha paseado por el campo en los 10 primeros años y se ha mantenido viendo la tele con los padres los fines de semana, lo que va a hacer después el chico en su adolescencia va a ser eso. No va a cambiar en la mayoría de los casos. Normalmente hay estudios en adultos que dicen obeso adulto activo, condición física buena, persona sedentaria, normopeso, condición física mala. En este caso los niños, también te vi por ahí en Instagram comentando ese desarrollo, un niño con obesidad, buena condición física versus un niño normopeso. ¿Qué debemos saber de eso? Sí, sobre todo con respecto a este tema, creo que de lo que comenta es de una publicación de Henriksen, que bueno, que es de nuestro grupo de investigación, son investigadores extranjeros, pero que hacen estancias postdoctorales de investigación en Granada, en Profit, en nuestro grupo. Y bueno, ellos publicaron un artículo, creo que fue en 2016, 2017, bastante reciente, que lo que decían principalmente era que los niños con normopeso, que tenían un peso normal, pero que además tenían una baja condición física, bajo estado de forma física, ahora llamado condición física, pues tenían la misma probabilidad o similar probabilidad de padecer, la variable principal era
padecer todas las causas de enfermedad futuras, es decir, todas las causas de discapacidad y enfermedad futura, comparado con los chicos que tenían obesidad, pero una buena condición física. Para que me entienda la gente de una forma súper clara, chico obeso que está en forma tiene similar riesgo que chico no obeso, con normopeso, pero que está en baja forma. Por lo tanto, no nos tendríamos que fijar tanto en ese aspecto físico, que la gente se fija, bueno, este chico está delgadito, luego está saludable. No, hay que ver las variables internas, hay que medirlas, ¿no? Y a nivel fisiológico, metabólico, ¿cómo está ese chico? Pues tiene una pobre salud, y esa pobre salud va a incidir sobre su salud presente y también futura. Por lo tanto, aunque tengas obesidad, seas un chico con obesidad, tienes que entrenar porque todavía tiene un buen rango de mejora, pero también si eres un chico delgado que tiene normopeso pero una baja condición física, debes de entrenar. Cuando nosotros evaluamos personas de entre 20 y 30 años en el gimnasio, nosotros hacemos dentro de todas las evaluaciones el consumo de oxígeno. Encontramos lo siguiente: las personas que sí entrenan o sí entrenaron o sí se movieron durante la edad jóvenes, ya sea niños y adolescentes, sí hicieron actividad física, tienen un consumo de oxígeno promedio, sacando así el promedio, entre 35 y 40, independiente que hayan estado sin actividad, versus las personas que nunca se movieron, están bajo los 30. ¿Tú culpas a esto producto de justamente que ese dicho que el VO2 se genera, o la fuerza también se genera, se cultiva en estas edades tempranas, y posterior a esto claramente va a decaer, pero sí o sí, mientras más entrene, más me mueva durante esta edad, mi VO2 va a estar más arriba? Totalmente. O sea, es algo bastante obvio, creo, el tema del VO2, la correlación de VO2 y nivel de entrenamiento, ¿no? O experiencia de entrenamiento. Y luego ahí hay pues diferentes también puntos de corte, como bien sabes, que hay que cogerlos, muchos de ellos, un poco con pinzas, como yo digo. Los puntos de corte, por ejemplo, en niños y adolescentes de VO2 son los propuestos, los más reconocidos, los de FitnessGram, que se reconocen bastante estos puntos de corte. Y claro, yo cuando hacía durante la etapa de mi tesis estos puntos de corte, pues me llevaba las manos a la cabeza, porque decía, madre mía, si es que el 90% de los chicos están en un rango no saludable. Entonces, a nivel más de investigación, los puntos de corte determinan saludable o no saludable, hay que cogerlos con un poco, como yo digo, con pinzas, porque dependiendo de muchas variables no medidas y de las características de esos niños, y también me atrevería a decir de la ciudad de donde tú estés, no es lo mismo en Bogotá, ¿no? Como por ejemplo, tú conocerás, que en Riobamba, que yo vivía a 3.500 metros. Pues mira, son similares, ¿no? Bogotá y Riobamba. Pero claro, es que en España yo vivo a 100 metros. Entonces, ¿influye esa variable? Por supuesto que influye. Por lo tanto, habría que ajustar con ese tipo de confundidores, ¿no? Ese tipo de variables en relación al VO2 que tú comentas. Y yo creo que es fundamental ver todas las variables que se asocian al VO2, medirlas, evaluarlas y ajustar en los test. Aquí en estos momentos te están viendo 58 personas, y que la mayoría son entrenadores, son del área. Después de esto te va a ver bastante gente. ¿Cuál es el llamado a nosotros que haces tú para que tengamos y podamos transmitir toda esta información? ¿Cuál es lo importante que nosotros debemos saber para mostrar que el entrenamiento de la fuerza, el entrenamiento en niños es tan clave? ¿Cuál crees tú? La parte práctica, creo yo que la primordial. Muchas veces hablamos de cosas que no hemos puesto en práctica, y eso es un error. Yo no puedo enseñar programas de pérdida de peso si nunca he aplicado un programa de pérdida de peso y he visto una reducción o una mejora de la composición corporal. Desde mi punto de vista, eso es clave. Igual que el futbolista, desde mi punto de vista, mi humilde opinión, ¿vale? No puede ser entrenador si no ha sido futbolista antes, lo que quería decir. Tiene que tener ese bagaje motriz, tiene que tener esa experiencia. Pues esto es lo mismo. ¿Cómo empiezo? Si soy entrenador y estás ahí escuchando pues esta charla, pues empiezas entrenando a tu hermano, a tu primo, a tu familiar, que son, como yo digo, los conejillos de India, esos sujetos experimentales. Después de esa práctica, entonces estoy seguro que con esa experiencia, cualquier persona que hable contigo, cualquier padre, cualquier madre, cualquier adulto que quiera llevar a un niño a tu centro, le vas a saber explicar a la perfección cuáles son los beneficios que tiene ese entrenamiento. Más allá de leerte 10 libros o leerte 20 artículos. Aplica ya los conceptos básicos. Cógete un programa de ejercicio general con estas dosis de entrenamiento que te he comentado yo genéricas y empieza a aplicarlo. Porque muchas veces nos tiramos años y no aplicamos nada.
Y creo que eso es fundamental. Es que, ¿cómo yo puedo investigar o saber algo si yo no he levantado una pesa? Si yo no he hecho un squat y lo he hecho adecuadamente, ¿cómo puedo yo investigar cuáles son las cargas compresivas que existen entre L5 y L4? Si yo no lo he vivenciado, entonces eso es fundamental para los entrenadores, comenzar a entrenar con niños. Y os daréis cuenta de todo esto que os voy contando, veréis muchísimo más allá. Veréis beneficios psicosociales, veréis beneficios en autoestima, veréis el chico con mucho sobrepeso cómo baja mucho en los primeros meses, después se estabiliza y después, si tiene adherencia, sigue bajando poquito a poco. Lo vais a ver. Muchas veces la ciencia hay que llevarla de la mano siempre desde mi punto de vista con la práctica, la vivencia. Pobre tu hijo, pobre tu hijo. Oye, aquí nos preguntan por algún libro que recomiendes para entrar en esta parte y también me engancho a algún tipo de autor para buscar en PubMed o alguna bibliografía. Bueno, por ejemplo, Fundamental of Strength Training in Jazz, que es el último de Eric Feigenbaum, lo recomiendo, es muy bueno, la verdad, es lo más actual que existe. Pero también aquí, como siempre digo, los libros son libros. Cuando yo me voy a una revisión sistemática y me pongo a leerla en profundidad, me quedo siempre un poco con ganas de más y siempre esa última frase en el artículo es de se precisan más estudios y es verdad, es que es así, es que no podemos, es que nuestras ciencias del deporte son súper jóvenes, no podemos entender, la gente quiere ya la receta y la receta no existe. En ese posicionamiento de 2014 empiezan a hablar de una variable de velocidad en el entrenamiento y quitan un poco o derriban el mito de que el entrenamiento de fuerza en niños debe ser realizado a una baja velocidad, que hasta ese 2015-2014 se hablaba de eso. ¿Qué ha pasado? Pues que en los últimos 10 años hay un montón de variables relacionadas con el perfil fuerza-velocidad y hemos sabido evaluarlas mediante diferentes herramientas que hemos validado, que hemos visto su fiabilidad en el mundo de ciencias del deporte. Pues bien, entonces ahora que nos hemos dado cuenta y hemos sabido evaluarlo, nos damos cuenta de la importancia de entrenar con velocidad. Y en este posicionamiento ya meten la variable de velocidad durante el entrenamiento, siempre que se tenga buena técnica y que el niño tenga una capacidad de entrenabilidad buena. Con esto quiero decirte que siempre los estudios hay que leerlos para cogerlos como base, pero la vivencia, experiencia, práctica es fundamental. Por recomendaros autores que tenéis que seguir sí o sí, os diría en inglés, esta es un poco la limitación también que tenemos algunas personas, ¿no? para las lecturas, pero animo a que comencéis a leer este tipo de artículos. Pues por PubMed, como conoces, o por Web of Science, cualquier tipo de base de datos. Eric Feigenbaum es uno de los grandes ponentes. Urs Granacher, también es recomendable seguirlo. Y por supuesto, Rodri Joy es también bastante. Estos son los nuevos, como yo digo. Pero quien lleva ya leyendo tiempo, os recomendaría a los que vayan a empezar en este tema a Robert Malina, que empezó a publicar diferentes estudios muy bonitos de corte más experimental con el tema de las etapas de maduración y todo esto. Acto Viru también es muy bueno. Todos estos investigadores que tienen ya bastantes años, pero que hay que leerlos. Merece la pena leerlos porque son verdaderos y grandes exponentes. Ahora cuando vemos un libro en 2018, 2019 y vemos que lo citan a un investigador de 1990, fíjate el pedazo de hallazgo que hizo en 1990, que ahora, 20 o 30 años después, se sigue citando ese estudio. Entonces, no hay que perder esa ciencia antigua, yo creo que es clave para entender lo que está pasando ahora en el mundo del entrenamiento. Mira, Arcubino no tenía idea que se dedicaba a esta área. Oye, aquí nos preguntan, y lo he preguntado como 3 veces, el niño, que ya que mencionaste ese tema, las mancuernas de tamaño para niños, ¿músculo o movimiento? ¿Perdón? ¿Entrenar músculo o movimiento? ¿Qué debería enfocarlo tanto en adolescentes o niños? Nos preguntan aquí. Yo creo que es una pregunta un poco... Es rizar el rizo, como yo digo. Músculo o movimiento. Entrena y ya está. Si es que, ¿en qué movimiento no vas a entrenar un músculo? Y cuando entrenas muscularmente, cuando piensas en músculo, ¿cuándo no vas a entrenar un movimiento? Lo que sí está claro que debemos de empezar con una base variada, con un entrenamiento, como sabemos, más general, y luego ir a un poquito más específico, dependiendo siempre si el objetivo es más de rendimiento deportivo. Si el objetivo no es ningún rendimiento deportivo, no tengo por qué llegar a un objetivo específico. Puedo seguir haciendo una sentadilla
pero variando el tipo de sentadilla. En vez de una sentadilla normal, un back squat, pues voy a poner la barra por delante, front squat, o voy a realizar el overhead, o voy a hacer una variante de peso muerto, o voy a integrar un ejercicio de powerlifting. Entonces, fijaos la cantidad de cosas que te he dicho en un momento que puedes realizar con niños. ¿Entreno músculo? Claro, entreno muscularmente, se entrena de manera más global ahí, ¿no? ¿Entreno ejercicio? Pues también. Pero siempre siendo un poco recatado. No me gusta hacer 20 ejercicios en una sesión porque el niño se va a estresar y va a ver de esos 20, cuando siempre digo, si haces 20, vas a tener más probabilidad de equivocarte que si haces 5. Mejor intentar que el chico se aburra un poco y variar y ver cómo puedes variar eso que hacer 20 ejercicios con 20 materiales, que no tiene mucho sentido porque a nivel neuromotor sabemos que el chico no lo va a aceptar. Perfecto. Nos quedan 5 minutos. Siempre digo que al final de al final de estos 5 minutos siempre le pido a nuestro, en este caso tú, Emilio, que nos des puntos claves que debiéramos resumir toda esta hora de conversación. ¿Cuáles son los puntos claves que los tenemos que llevar en resumen? Key point. Muy bien, muy bien. Exacto. Me gusta. Lo organiza muy bien. Qué chulo, Arturo, como lo comentas. Vamos a ver. Gracias. Puntos clave para la gente. En primer lugar, no hay que pensar tanto ya en los mitos. Porque siempre estamos pensando, ¿existen mitos? Sí, existen mitos, pero te tienes que poner ya en marcha, como he dicho. Tienes que entrenar en niños. Coge mañana y empieza a entrenar con niños, con tu primo, con tu sobrino, con tu hijo. Comienza a entrenar, porque ya te he dado unas herramientas. Si no las tienes, aquí me hago un poco de publicidad, te vas al link de mi perfil de Instagram y ahí tienes capítulos de libro en español. También tengo algún manuscrito, algún libro también de este tema. Comienza ya a formarte en ese área y empieza a aplicar. Eso sería lo primero. Luego, si eres entrenador, intenta que tu mensaje sea claro y directo. Claro y directo. Muchas veces, y me incluyo yo, nos metemos en materia gris ya, empezamos a hablar de estudios a los padres para intentar pues motivarle a que su hijo hagan práctica de entrenamiento de fuerza y les decimos, pues según este estudio, según el metaanálisis, olvidaos de estudios. Coméntale directamente qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que eso lo conoce todo el mundo. Aquellos sí saben que fumar es malo. Pues eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pues esa misma organización dice que entrenar fuerza mejora la salud de tu hijo. Eso sería lo siguiente. Mensaje claro y directo. Y lo otro que comentaba, puesta en práctica mañana, ponte ya a entrenar porque necesitas esa experiencia. Y por último, un criterio que digo yo siempre, general, hay que ser humilde, en general, en este mundo del entrenamiento mucho más, y hay que llevarse bien con los que tenemos al lado. Tenemos al lado gente de fisioterapia, tenemos al lado médicos, nutricionistas. Esto solo va para adelante, solo vas a progresar, vas a mejorar si conoces lo que ellos hacen y ellos conocen lo que tú haces. Como empieces en ese conflicto, con ese aumento del ego diario que veo a través de redes sociales muchísimo, créeme que no vas a evolucionar. Evoluciona cuando empieces a hablar con los demás, a comprender lo que ellos hacen y ellos verdaderamente entiendan lo que tú haces. Esos serían mis 3 consejos por comentar algo general, si vale. Buenísimo. Querido amigo, les dejo un gran abrazo desde Chile. Ha sido un gusto escucharlo, mucha información y ya sabes, yo feliz de tenerte nuevamente por acá conversando de estos temas, así que en nombre de estas 50 personas te dejo un gran abrazo, querido. Igualmente, a darle caña. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Chao, chao.